Hola hermanos, un placer saludarles. No creer en el Mesías es una decisión. ¿Cómo creer en el Mesías? Es una decisión. Por tanto, la fe y la incredulidad son decisiones. Decisiones que cada ser humano ha de tomar cuando es confrontado con la proclamación del Evangelio, cuando escucha la voz del Espíritu Santo, cuando se encuentra en una circunstancia en la que podría acercarse a Dios. Cada ser humano tiene que decidir si cree que Jesús es el Cristo, si cree que Jesús es el Mesías, o si no quiere creer que Jesús es el Mesías. Tenemos algunas Biblias aquí en inglés. De este lado tenemos una Biblia que se tradujo en el ámbito católico por el obispo Dewey en el siglo XVI, conocida también como la Biblia de Reims, y ahora editada nuevamente por la Confraternidad Católica de los Estados Unidos y se conoce como la Biblia Confraternity Text, y podríamos decir que en sus orígenes fue la primera traducción católica al inglés. Posterior, por supuesto, a la de John Wycliffe y a los esfuerzos de William Tyndale y de Coverdale. Por otro lado, tenemos de este lado la Biblia de traducción también al inglés, la de 1611 del rey Jacobo, que es la traducción más difundida en el mundo de habla inglesa. Solo que en esta edición de Westminster es la capital de la doctrina presbiteriana, digamos, ha hecho en parágrafos, como si más que en versículos, por párrafos que unen las ideas. Bien, vamos a leer en la Biblia de Casiodoro de Reina el capítulo 22 de Lucas, verso 63. Y siguientes. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Y les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Cómo creer en un Mesías humillado? Hemos titulado a la reflexión que no creer en el Mesías es una decisión, pero ¿cómo podían haber creído aquellos hombres? ¿Cómo podían creer los judíos de la actualidad o cualquier persona que el Mesías, en un Mesías humillado? ¿Qué significa Mesías? Vale la pena recordar brevemente. Es una palabra hebrea, Mashiach, que al español literalmente significaría ungido. Y esta palabra está retomada de un rito antiguo entre los hebreos
de vertir aceite, un cuerno de aceite, sobre la cabeza de aquellas personas elegidas para un cargo especial. En particular, para reconocer al sacerdote, para iniciar la tarea del sacerdocio, además de los sacrificios de sangre y de agua de purificación, el sacerdote debía ser ungido, es decir, debía verterse ese aceite sobre la cabeza. En el caso de los reyes, esto es posterior, cuando comenzó a haber reyes a partir de Saúl en la tierra de Israel, también se reconoció al rey a través de la unción, y en este caso de los profetas. Quien ungía a un sacerdote, pues era otro sacerdote, y quien ungía a los reyes era un profeta. Pero los profetas también tenían que ungir a sus discípulos o a sus continuadores como señal de la elección. ¿Por qué el aceite? Bueno, parece que el aceite desde tiempos muy antiguos llegó a significar la presencia de Dios. En una teología un poco más desarrollada, el Espíritu Santo ya como persona, no solo como una fuerza, una presencia, sino como persona divina, que estaba de manera especial en esas personas para que pudieran desarrollar la tarea a la que se les había llamado. No se concebía en ese entonces que cualquier persona integrante del pueblo de Dios fuese un ungido, solamente aquellos que requerían un carisma, un don, una gracia especial para llevar a cabo la tarea. Como digo, en este caso, la tarea profética o la tarea sacerdotal o la tarea real, la tarea del rey. Después de haber tenido algunos reyes, sacerdotes, profetas muy importantes en la historia de Israel, nacía una esperanza. Tendría que llegar un rey definitivo. Se le había dicho a David que un descendiente suyo se sentaría en el trono, pero con unas características diferentes, porque tendría un trono eterno, un trono de justicia, un trono que gobernaría toda la tierra. Así que se esperaba por alguna parte, es decir, en ciertas interpretaciones, un profeta escatológico, un profeta último, y en ese sentido un ungido con el cual estuviera llegando ya el tiempo del establecimiento del reino de Dios. Se esperaba también un rey descendiente de la línea davídica que estableciera el reino definitivo, un reino de absoluta justicia. Y en ese sentido podría ser también un sacerdote supremo que renovara el sacerdocio, muy especialmente en la teología de Melquisedec, un tema que vimos en la carta a los Hebreos, no solo del sacerdocio correspondiente al orden de Aarón, sacerdocio arónico, sino un sacerdote de un orden diferente, de un orden eterno, el orden de Melquisedec. Y bien, poco a poco estas figuras se fueron uniendo en la esperanza de una sola persona que al llegar fuese a la vez el rey, establecedor de la justicia, el sacerdote y el profeta último. Jesús, al predicar el reino de Dios, al manifestar el amor de Dios desde una nueva interpretación de la Escritura, de la ley y los profetas, Jesús, al mostrar un respaldo del Espíritu Santo a través de los milagros, de la liberación de endemoniados, se presentaba como aquel ungido. Recordemos que ya estudiamos en el Evangelio de Lucas, cuando en la sinagoga de Nazaret Jesús leyó aquel pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, abrir la puerta a los presos, etc. Y Jesús, enrollando el libro, se sentó y empezó a explicar
hoy se ha cumplido esta escritura ante ustedes. Jesús, a partir de su propia predicación, por supuesto de la percepción de los discípulos, como aquella confesión de Pedro cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en la percepción del pueblo que ha recibido la enseñanza, los milagros, las sanidades de Jesús, Él es el ungido. Pero, ¿cómo es posible? Aquí parece venir la duda y la contradicción. ¿Cómo es posible que si esperamos un ungido, que sea un rey lo suficientemente poderoso para imponer la paz en el mundo, para convertir las espadas en herramientas de arado, de labranza? Como si esperamos un sacerdote, un rey que establezca en plenitud el reino de Dios, y en el reino de Dios los malvados serán desarraigados. ¿Cómo es posible que ahora este hombre, que se llama el Mesías, o que algunos lo reconocen como el Mesías, pueda estar siendo humillado? Porque leemos aquí el verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Recuerden que Jesús ha sido llevado a la casa del sumo sacerdote. Y mientras los sacerdotes tienen una deliberación política con otros miembros importantes del gobierno de Palestina, han dejado a Jesús en manos de los guardias, aquellos mismos guardias que fueron al huerto del Getsemaní, y lo trajeron a la casa del sacerdote. Estoy pensando que esos guardias que vieron la mansedumbre de Jesús, que prohibió a sus discípulos pelear, aquel Jesús que sanó al hombre que había sido herido por la espada de Pedro, a pesar de eso, estos hombres, ahora, de acuerdo con este verso 63, se burlan de él y le golpean. Y yo quisiera que pensemos, imaginando este cuadro, ¿por qué para muchos judíos es incompatible que Jesús hubiese sido el Mesías? Porque si el Mesías tenía que ser un rey poderoso, ¿cómo es que ahora está, o suponemos que el Mesías es alguien de quien los demás, unos soldados ignorantes, sin educación, sin un auténtico poder social o político, pueden burlarse de él? No solo burlarse, sino golpearlo. Y por supuesto, conocemos a los policías, a los soldados, cuando torturan. No golpean suavemente, golpean realmente para herir, con saña. Parece que en el ser humano hay una especie de agresión que se despierta más, se intensifica cuando empieza a torturar al otro. Esto a lo largo de toda la historia y de las instituciones políticas y religiosas que han torturado, queda claro. En el momento en que un hombre ve a otro más débil, indefenso, susceptible de ser agredido, se despierta una especie de maldad que se incrementa y que hace que la persona quiera infligir más dolor a aquel indefenso. Y hasta la fecha, los judíos que no creen en Jesús, hay muchos que creen en Jesús, hay que aclarar, pero los que no creen, quizás sea mayoría, dicen, no vemos la paz que iba a traer el Mesías. No hay paz en la tierra. No se ha establecido el reino de Dios. ¿Cómo vamos a creer en un Mesías humillado, en un Mesías despreciado? ¿Cómo ese rey último, ese profeta, ese sacerdote que estábamos esperando para que nos liberara, para que transformara el mundo, es un hombre tan débil que unos soldados, unos guardias, unos policías lo pueden golpear, lo pueden torturar, se pueden burlar de él? Y ese es el argumento hasta la fecha. Por algo diría Pablo que para los judíos la cruz es escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque no coincide
con el cuadro, con el concepto que ellos tenían de cómo debe ser el Mesías. Claro, aquí se aplica perfectamente el texto que dice que el pensamiento de Dios es mucho más alto que nuestros pensamientos, porque a veces nos aferramos a la idea que tenemos nosotros de cómo deben ser las cosas, cuando Dios tiene otra perspectiva, otros planes y sobre todo, pues otros valores, producto de sus atributos de bondad, de santidad, de amor. Un Mesías que venga y se imponga al mundo por la violencia no es coherente con los atributos divinos de misericordia, de paciencia, de amor, que son las razones, a fin de cuentas son las razones por las que Dios creó el mundo y que establecen la propia finalidad del mundo. En el versículo 64 dice que vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, aquí encontramos varias características que retratan no solo directamente a los soldados, sino a algún pensamiento de la época. Por lo pronto, el malentendido de qué es un profeta. Hoy también se piensa que un profeta es alguien que debe adivinar. Recordemos que esa es una concepción pagana. Ver al profeta, ver al servidor de Dios, no como alguien que trae un mensaje de edificación, sino como alguien que tiene un poder de adivinar. Ese era un concepto antiguo de los pueblos paganos, pero nosotros encontramos en los grandes profetas de Israel, especialmente aquellos que ya nos legaron sus escritos, como Isaías, Amós, Oseas, que fueron los primeros, Miqueas, que el profeta no es un adivino, sino alguien que trae un mensaje de Dios, de invitación, de arrepentimiento, del amor de Dios. Y por eso hoy nuestra sociedad sigue pensando de manera parecida. Cuando habla de las profecías mayas y de las profecías de Nostradamus y de las profecías de las pirámides de Egipto, está pensando que son vaticinios y que toda profecía es un vaticinio, una especie de adivinación. Tal en malentendido teológico tan absurdo lo tienen los guardias cuando tapan los ojos de Jesús y piensan que si es un verdadero profeta tendría que adivinar quién lo golpeó. Y como ya dije, los golpes de los torturadores son verdaderamente fuertes, verdaderamente infligen dolor, infligen humillación, infligen tortura. ¿Quién te pegó? Adivina, repito, es una mala concepción de que es realmente un profeta. Pero en el fondo no es solamente ignorancia de estos hombres, no es que malentiendan la profecía. Además de eso, hay una actitud de indiferencia hacia la verdad y hacia el prójimo. Lo que encontramos en esta grosería de estas personas, grosería en el sentido de lo burdo, de lo que es burdo, de lo que no se relaciona para nada con lo espiritual, es la indiferencia hacia la verdad. ¿Cómo es posible que alguno de ellos no se pregunte quién es realmente este hombre? Porque sabemos, cuando menos de oídas, que este preso ha predicado, ha sido un maestro, hace milagros. No, hay una indiferencia por la verdad, una indiferencia que además acepta la acusación sin ejercer antes un criterio. Esta es otra característica de nuestra sociedad. Cuando alguien es condenado, la gente inmediatamente está dispuesta a condenarle, sin preguntarse por la verdad. Tenemos el caso, por ejemplo, que algunas leyes hoy dicen que una mujer, por ejemplo,
puede decir que un hombre la vio con mirada libidinosa y entonces ese hombre puede ir a la cárcel. Esto es una ley injusta porque primero la mujer tendría que demostrarse a sí misma que efectivamente fue una mirada que le haya faltado al respeto, pero además tendría que probarle a los demás que eso fue verdad. Y tenemos conocimiento de muchísimos casos donde las mujeres, por distintos motivos, acusan sin fundamento, calumnian a otros hombres y se ha vuelto incluso una manera de extorsión en el transporte público de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque aún en redes sociales, cuando una mujer quiere vengarse de un exnovio o de alguien que no le cae bien y simplemente dice, me acosó, de inmediato todas las personas empiezan a hablar y a publicar en contra de aquel de quien no se ha demostrado su culpabilidad. Por supuesto, esto es más grave en el caso de un profeta o de un rabino que ha sido preso, en la medida en que estos hombres, si tuviesen algo de sensibilidad espiritual, tendrían que decir, ¿quién es realmente este hombre? ¿Por qué está aquí? ¿Qué dice él? ¿Por qué se porta de manera mansa? ¿Por qué no pide compasión? ¿Por qué no ofende? ¿Por qué no se defiende? Esta indiferencia ante la verdad es también característica de nuestro mundo, de estas generaciones a las que les han llamado la generación X, la generación Z, los millennials, los centennials, porque pareciera no interesarles nada más que el placer, la inmediatez, el consumo, la popularidad, el deleite inmediato. Sí, nuestra sociedad está caracterizada, como toda la masa, por dejarse arrastrar ante el linchamiento y la acusación de alguien sin investigar más. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Aquel escritor español, me parece que fue Lope de Vega, que escribe la obra de teatro Fuente Ovejuna. Es el pueblo Fuente Ovejuna que mata al comendador, y cuando llegan las autoridades a ver quién mató quién es el responsable de ese asesinato, la respuesta es Fuente Ovejuna, o sea, el pueblo, todos y nadie. Esta es la manera en que reacciona la masa, y a veces como cristianos también. Se empieza a hablar mal de una iglesia, mal de un pastor, y ya todos están juzgando, todos están compartiendo la noticia, o más bien el chisme, sin que antes nos hayamos detenido a tener temor de Dios, a pensar si las cosas son así o no son así, o las motivaciones más profundas de las personas, como hablábamos hace 8 días, de Judas y de Pedro, ¿no? Y por otro lado, esta indiferencia por la verdad, que a veces se disfraza de fe, porque cuando la gente cree lo que le dicen en el púlpito y nada más, y no investiga y no se pregunta y no está dispuesto a revisar nada, en realidad en el fondo hay una indiferencia por la verdad. Estos hombres, dicen nuestras autoridades, ya lo consideraron un falso profeta, es un falso profeta, entonces podemos hacerle lo que sea. Esa es la actitud que promovió también el nazismo de Hitler. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que alemanes normales, vecinos, gente común, haya estado dispuesta a denunciar, torturar, matar o despojar a los judíos? Claro, porque antes había una acusación, y esa acusación era, ellos son como ratas, no son seres humanos, son equivalentes a las ratas, están impidiendo la evolución de la historia, la evolución del universo, el surgimiento de la raza superior. Entonces, cuando aceptamos la acusación contra alguien, nos sentimos avalados y ni siquiera culpables de poderle infligir dolor. Esto es lo que espera a los que hoy somos cristianos, porque ya estamos etiquetados como retrógradas, homofóbicos, discriminadores, proferentes de un discurso de odio, y la gente no se va a preguntar, porque es la masa, no se va a preguntar si realmente somos profetas o no, si realmente proclamamos la verdad o no, si nuestro discurso es de odio o no. Ya tenemos una etiqueta, y esa etiqueta justifica la persecución y justifica el maltrato.
Dice el verso 65 que decían otras muchas cosas injuriándole. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la pasión y el sufrimiento de Jesús como algo sagrado, porque por toda la vida y a lo largo de toda la historia de la iglesia hemos escuchado de la pasión salvadora de Jesús. Pero detengámonos un momento. No la veamos en este momento como algo sagrado. Veámoslo como sucedió en su momento. En su momento es Jesús siendo torturado de manera injusta, como con el mismo sufrimiento, el mismo dolor que le infligen cualquier hombre a otro, a quien lastima, a quien tortura. ¿Y cómo se sentiría Jesús? Siempre tenemos que colocarnos solidariamente en el lugar de Jesús. Nosotros a veces por los cuadros, las películas, pensamos en un Jesús impasible, es decir, un Jesús que no padece, que no sufre ante todas estas cosas, pero, ¿sabe? En realidad, Jesús como auténtico humano, en ese momento tiene que sentirse desprotegido de su Padre, tiene que sentirse muy triste porque cuando nosotros sabemos quiénes somos y estamos en un entorno en el que la gente no lo sabe, lo desconoce e incluso niega lo que somos, es muy difícil. Es muy difícil sufrir, aceptar, que nos traten como nada cuando sabemos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y esto pues será común a toda persecución. Cuando la carta a los Hebreos nos invita a meditar y a mirar los padecimientos de Cristo, no tiene que ser una meditación así rápida, sumaria, decir, si Jesús sufrió, yo también sufro. Tendríamos que detenernos en cada pasaje, en cada verso, imaginar cada situación como estas, Jesús siendo golpeado, siendo insultado, qué tipo de insultos, qué tipo de ofensas que humillan, que lastiman, le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué tipo de golpes? ¿Dónde lo golpearon? ¿Cómo lo golpearon? Tenemos que pensar en todo eso, pero sobre todo en cómo se sentía Jesús. No lo veamos solo como el Jesús divino que lo es, el Jesús que sabía lo que iba a pasar y que lo aceptaba sin inmutarse, ¿no? Es el Jesús humano que está sufriendo auténticamente todo lo que sucede, como cualquiera de nosotros, exactamente como usted y yo. Cuando la carta a los Hebreos dice que nos comprende porque sufrió lo que nosotros, entonces es claro, tal y como usted y yo lo sufriríamos, así lo sufrió Jesús. En el verso 66 dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Bueno, el concilio es lo mismo que el Sanedrín. Vamos a explicar un poco. Es un conjunto de 70 ancianos que gobiernan la nación. Su origen nos hace remontarnos un poco en la historia. El reino de Judá se terminó cuando los babilonios lo destruyeron, se llevaron preso al rey, a muchos judíos se los llevaron a Babilonia y a muchos los mataron. Después de entre 50 y 100 años, los judíos empezaron a regresar, algunos, a Palestina, pero nunca más fueron en estricto sentido un reino. De repente fueron un pequeño reino ahí con la dinastía Asmonea, pero en realidad siempre estuvieron bajo el dominio, primero de los persas, después de los griegos y después de los romanos. No eran un país independiente. En estos tiempos de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del emperador romano. En este momento, quien está en el trono de Roma es Tiberio.
Así que Israel no es un país independiente, es una nación tributaria, de hecho no es un reino. Tiene un pequeño rey en una zona norte, que es Herodes, tiene un procurador en la zona sur, que es Pilatos, pero no es independiente, no es en ese sentido un reino, ni menos un reino importante. Sin embargo, los judíos más políticos, sacerdotes, han pedido al gobierno romano les permita solucionar sus problemas internos y sus problemas religiosos a partir de un consejo de ancianos. Se les da ese permiso, no es un permiso tan amplio. Recuerden que, por ejemplo, ellos no podían decidir matar a alguien, tenían que someterse al derecho romano, pero sí podían decidir una serie de cosas de la política interna. Y es que en la Biblia leemos desde los pasajes del Antiguo Testamento la importancia de los ancianos, es decir, de las personas mayores, porque la experiencia de las cosas que han vivido se constituye en sabiduría que puede ser transmitida a las generaciones más jóvenes. Otro aspecto que nuestra época ha olvidado. Hoy el anciano es un tanto desechable, ya no encuentra trabajo, difícilmente va a obtener un sustento, pero sobre todo va a ser ignorado por la familia, por los jóvenes. Él está pasado de moda, no sabe nada, luego no sabe ni usar su celular, ¿no? Entonces, los ancianos ya no son reconocidos por su sabiduría y los jóvenes actualmente no están ávidos de beber la sabiduría de los ancianos. Pero, pues, encontramos en la historia de los pueblos semitas cómo los ancianos gobernaban las ciudades y aconsejaban a las personas, presidían en los juicios, eran testigos de calidad. Cuando con Esdras regresan algunos judíos desde Babilonia, otra vez a Palestina, y no pueden establecer un rey porque están bajo el imperio persa, el rey es el rey persa, establecen por primera vez el Sanedrín. El Sanedrín es una institución que nace con Esdras y que se llamó también la Gran Sinagoga. Y con Esdras, de hecho, nace el judaísmo, ¿no?, como religión. Porque antes tenemos al pueblo hebreo en la peregrinación, luego al pueblo y el reino de Israel, luego el reino del norte, el reino de Judá en el sur, pero el judaísmo como religión, con las instituciones que lo constituyen hoy, nace con Esdras. Entre ellos el Sanedrín, aquellos 70 ancianos de todo el país, que serían como el Consejo Supremo. En este tiempo del dominio romano, se les permite, como dije, volver a constituir el Sanedrín. Y bueno, ese Sanedrín tendría que haber juzgado la veracidad de Jesús, de sus palabras y de su vida, pero era un órgano corrupto. No es una novedad eso. Hoy podemos decir que en la mayoría de los países donde vivimos, digo países porque sé que varios de ustedes están en otro país, es corrupto el poder ejecutivo, es corrupto el poder judicial, es corrupto el poder legislativo, es corrupta la administración pública, las fuerzas de seguridad pública. Siempre ha sido así y el pueblo judío no es la excepción. Un judío es un ser humano como cualquier otro. Entonces, el Sanedrín estaba corrompido. No juzgó imparcialmente a Jesús. Entre las cosas que debían seguirse como regla estaba el hecho de que alguien tenía que haber defendido a Jesús, o de lo contrario, el Sanedrín, por unanimidad, no podría condenarlo. Era un buen precepto, ¿no? Contar con una especie de abogado como condición para decidir si alguien era culpable o no era culpable. Pero además ya dijimos que Jesús fue llevado primero a la casa del sumo sacerdote, que no era un lugar institucional de impartición de justicia,
sino que fue llevado ahí simplemente, como dicen en el argot político, para cocinar su condena. Al Sanedrín se le reunió solo para darle formalidad a la condena, pero la condena ya estaba decidida. Por eso el versículo 66 dice que cuando amanece, ya toda la noche estuvieron ahí deliberando, golpeando a Jesús, interrogando a Jesús también. Cuando era de día, se juntan los ancianos del pueblo, o sea, algunos ancianos, los principales sacerdotes, no pueden ser todos porque sacerdotes había muchos, incluso no todos vivían en Jerusalén, pero sí los líderes, a los que llama aquí los príncipes de los sacerdotes. Y los escribas, que eran los intérpretes de la ley, los copistas de los manuscritos bíblicos e intérpretes de la ley. Aquí hay una especie de contubernio ilegal, porque bastaba que hubiese un delito o unas pruebas suficientes para que el detenido fuera llevado al Sanedrín y punto. No tenían por qué actuar de manera tan directa los sacerdotes, ni tampoco los escribas. Pero aquí encuentran un motivo de alianza, de complicidad, en la manera en que cada uno siente que sus intereses están siendo afectados. ¿Por qué? Pues porque el escriba tiene unas interpretaciones que no son las de Jesús. Las de Jesús son superiores, como quien tiene autoridad. Los escribas, como hasta la fecha en el judaísmo ortodoxo, le dan vueltas y vueltas y le inventan detalles a un pasaje y hasta supersticiones a las letras hebreas, pero no van más allá. Y los sacerdotes, pues, sumidos en el ritual, en los intereses por el dinero, por las ofrendas, y el Sanedrín, sometido políticamente a los líderes, sometido al imperio. Hoy lo vemos, no solo en el mundo secular, en la política de los países, sino en las iglesias, en el manejo de las iglesias y hasta de algunas entidades cristianas, como una que ahora está en verdadero pleito porque un director metió a un exdirector a la cárcel y etcétera, ¿no? Qué triste, ¿no? Cuando hay este contubernio de todos los que ni deberían estar juntos en una manera ilegal, sino permitir que el derecho siguiera su transcurso en vistas de la justicia. Los llevan entonces y se constituye formalmente el Sanedrín, se juntan estos 70 ancianos y entonces el verso 67 nos presenta la pregunta clave. ¿Eres tú el Cristo? Aunque esta pregunta la formulan los acusadores, me parece una pregunta muy importante. Jesús, el carpintero de Nazaret, el hijo de María, ¿es el Mesías? Ese predicador ambulante, taumaturgo, maestro de la Escritura ante las multitudes, ¿es el Mesías? ¿Qué les preocupa a los que le juzgan? En realidad no les preocupa saber si es o no es el Mesías, ¿no? Si esta pregunta fuese sincera, nacida de una auténtica hambre de verdad, estaría maravilloso, ¿no? Porque entonces la actitud sería, estamos dispuestos a que si tú eres, lo reconozcamos, explícanos, nosotros estamos listos. No había esa actitud. Lo que se está buscando es que Jesús se autoacuse. Es decir, si Jesús afirma ser el Mesías, de acuerdo con el concepto que ellos han querido sostener, ha blasfemado. ¿Por qué? Pues porque a ellos les parece que un carpintero, un desconocido, un hombre que no ha estudiado, un hombre que no tenga un ejército para liberar a Israel, un hombre que no tenga la gloria de un gran príncipe que domine el mundo, pues no puede ser el Mesías, y al arrogarse el título de lo que no es, estaría blasfemando, y entonces podrían encontrar pretexto
en la ley de Moisés para matarlo. Porque la ley de Moisés estipulaba pena de muerte para el blasfemo. Recuerden que en el libro de los Números se relata que un joven hijo de una mujer no judía blasfemó el nombre, así dice el texto. ¿Y qué sucedió? Pues Moisés dio la instrucción de que se le apedreara, de que se le matara. Esto es jurisprudencia, es decir, no estaba estipulado claramente en los mandatos, pero cuando aparece la circunstancia hay que tomar una decisión y entonces se constituye en antecedente para otras situaciones semejantes. Así pues, el caso de los blasfemos requería pena de muerte. Así que la pregunta, ¿eres tú el Cristo?, no obedece, como digo, al hambre de verdad. Como no obedecerá a esa razón la pregunta de Pilato, ¿y qué es la verdad? Obedece a tener el pretexto suficiente, la prueba del delito que no han podido encontrar. ¿Por cuál delito van a condenar a ese maestro? No hay delito. Hay que fabricarlo, hay que inventarlo, que dijo que iba a destruir el templo, que habla contra la ley de Moisés. Nada de eso se sustenta lo suficiente como para que ellos se sientan verdaderamente justificados y sobre todo tengan argumentos para que el pueblo se convenza de que ellos son los buenos, tienen la razón y los liberaron de un profeta malvado y falso. Pero no encuentran el delito. ¿Qué es lo que se espera? Pues que las propias palabras de Jesús le condenen. Y entonces preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo, o sea, de una vez ya, sé claro, ¿no? ¿Eres o no eres? Y ahora Jesús contesta, si os lo dijere, no creeréis. Por eso yo titulé a la plática, no creer en el Mesías es una decisión. En otras palabras, la incredulidad no es ignorancia. La gente no cree porque sea ignorante, no cree porque no quiere creer. Si la incredulidad fuera ignorancia, bueno, pues se subsana la ignorancia, se demuestran, se explican las cosas y todo el mundo creería. Pero la gente que no cree porque no quiere creer. Recuerden que ya vimos aquel pasaje del rico y Lázaro, cuando el rico está en el infierno y le dice, Padre Abraham, si yo no puedo recibir ninguna ayuda, ningún consuelo, permite que Lázaro resucite, que vaya a mi casa, allá tengo 5 hermanos, que les avise para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le contesta, ¿no? Tienen la ley y los profetas. Y entonces dice el rico, mis hermanos no leen la Biblia, no creen en la Biblia. Y entonces la sentencia de Abraham es, si no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán aunque alguno resucite de los muertos. ¿Ven el extremo? O sea, aunque viesen a alguien resucitar, no creerían. Le pasó a Jesús. Lo vieron sanando enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, liberando endemoniados. Supieron que multiplicó los panes y lo supieron por cientos de testimonios porque ahí hubo mucha gente. Supieron que calmó la tempestad, que resucitó a Lázaro. No creyeron. Cuando desde la adolescencia salíamos a la calle a evangelizar, yo me encontraba mucha gente que decía, bueno, si Dios existe, a ver que ahorita caiga un rayo o que se mueva esta piedra o que se manifieste y yo lo pueda ver. No era que realmente fuera posible una prueba con la que ya creyeran. El problema de fondo es que la gente no quiere creer. No quiere creer por diferentes razones. Quizá la principal la explicó Jesús cuando dijo, aman más las tinieblas que la luz. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Porque hoy mucha gente, muchos ideólogos del relativismo, ideólogos de género, ideólogos de la globalización y de la nueva era,
de no estar en la Biblia o de no estar en la Biblia, por qué dicen que Dios no existe, por qué son tan enemigos acérrimos del cristianismo, porque no quieren venir a la luz. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Para que sus obras no se vean tal como son. No quieren creer. Esta decisión de no creer sale de lo más profundo de la persona, que la Biblia llama el corazón. Y yo dije, frente a la proclamación del Evangelio y al toque del Espíritu Santo, si una persona dice no, puede decir no, porque eso es la incredulidad, decir no, está condenado. La incredulidad no es algo que Dios da a la gente. Yo endurezco tu corazón, te hago incrédulo y te voy a mandar el mensaje de salvación, pero no quiero que te salves, así que te voy a dar la incredulidad, porque te quiero condenar. Ese Dios no es el de la Biblia. No, pues usted no puede creer porque Dios no le dio la fe. Si Dios no le dio la fe, ¿por qué dice el texto de Juan? El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó. Por cuanto no creyó. Clarísimo, ¿no? La incredulidad es una decisión, y es una decisión que nace del corazón y que decide nuestro destino eterno, que es una decisión tan trascendente que el que decidió no creer ya está condenado. Por eso Jesús les dice, si yo les explico por qué soy el Mesías, si yo les argumento las pruebas de que yo soy el Mesías, no creeréis. Y no es que Jesús tuviera flojera de explicarles, no es que Jesús no tuviese los argumentos maravillosos y asombrosos para explicarle a cualquiera qué cosa era el Mesías y por qué Él era el Mesías. Pero Jesús, con el discernimiento de espíritus que le había dado el Espíritu Santo, entendía perfectamente que el incrédulo ha decidido de antemano no creer. Si escucha los argumentos que sea, va a cerrar sus oídos, no los va a pensar, no los va a aceptar. Usted, hermano, cuando evangeliza, trate de discernir y no se desespere. Si una persona es incrédula y quiere ser incrédula, no es culpa de usted. No es que usted no le supo explicar, no es que usted no tuvo pruebas. Es una actitud del corazón de la otra persona. Una persona hambrienta, abierta a Dios, con un poquito que escuche de la palabra de Dios y con el auxilio del Espíritu Santo, va a decir, quiero saber más. Pero Jesús sabía que estos hombres les dijeran o les explicaran lo que fuese, no creerían. En la obra de Platón, donde recopila las enseñanzas de su maestro Sócrates, tenemos el primero de ellos que se llama La Apología de Sócrates. Es una obra filosófica muy hermosa de leer, se la recomiendo. Sócrates es acusado, falsamente por supuesto, de corromper a la juventud, de no creer en los dioses, y por las mismas razones que Jesús fue acusado y condenado, la envidia, los celos, y también fue llevado injustamente al juicio, y se reunió una serie de consejeros del pueblo, elegidos de entre los ciudadanos, para decidir si se condenaba a muerte o no era digno de condenación a muerte. La apología que Sócrates hace, es decir, el discurso en su defensa, es impecable en sentido lógico, argumentativo. Él demuestra perfectamente por qué no es un corruptor de la juventud y por qué no es un ateo. ¿Y saben qué pasó? Al final ganaron los votos que lo condenaban a muerte, injustamente. Pues esta es la forma de ser de los hombres. Los hombres que han decidido de antemano la maldad, no van a entender razones, ¿no? O sea, si a estos soldados, a estos fariseos, a estos sacerdotes les hubieran explicado mejor, tal vez no hubieran hecho lo que hicieron. No, eso es falso. Es una decisión tomada de antemano. Es una decisión del corazón.
Alguna vez les conté aquella fábula del lobo que está cerca de un borrego, están tomando agua en el río y entonces el lobo le dice, te voy a comer porque estás enturbiando el agua. Y dice el cordero, pues ¿cómo voy a enturbiar el agua si tú estás corriente arriba y yo estoy más abajo? ¿No? El agua viene para acá, no para allá. Bueno, entonces te voy a comer porque el año pasado me ofendiste. Pues si yo el año pasado no había nacido, bueno, te voy a comer porque tu mamá o tu papá me ofendió. El chiste es que se lo iba a comer de cualquier manera, ¿no? Esto ilustra la decisión malvada de los corazones que se cierra a toda argumentación y a toda posible defensa. Y por eso Jesús les dice, ¿para qué les explico si no van a creer? Nosotros, decía, tenemos que buscar el discernimiento del Espíritu Santo, cuándo predicar y cuándo callar, cuándo contestar preguntas y cuándo quedarnos callados. ¿De qué depende eso? De la actitud del que pregunta. Si el que pregunta quiere escarnecer el Evangelio, quiere ser ese cerdo que pisotee las perlas, no hay nada que responder. Podemos quedarnos callados aunque digan qué ignorante o qué cobarde o qué tonto. No es momento de hablar. Diferente cuando el Señor nos guía a proclamar abiertamente y a insistir o a explicar las preguntas de la gente que tiene hambre de Dios. Y esto no solo con respecto al mundo, A veces en la iglesia, en la consejería, pues tanto de parte de algunos hermanos que vienen a quejarse de otros, como de pastores que juzgan a los que supuestamente han cometido el error, sucede lo mismo, No hay disposición a escuchar, a entender. A veces pareciera que las decisiones ya están tomadas de antemano, ya se cocinaron, como dije hace rato, ¿no? Y entonces Jesús añade, también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. O sea, hay dos maneras de ayudar a la gente a encontrar la verdad. Una es la argumentación directa, que Jesús dice, si les digo, no van a creer. La otra es preguntar, muy al estilo de Sócrates precisamente, lo que se llamó el método mayéutico, es decir, a través de preguntas al interlocutor, irle ayudando a reconocer su error e irle ayudando a dar a luz a la verdad, al conocimiento. Si yo les digo, no van a creer, y si yo les pregunto, tampoco van a responder de una manera dialéctica, edificante, en la que ustedes vayan entendiendo la verdad. No me están preguntando aquí porque tengamos la oportunidad de establecer un verdadero diálogo teológico a ver cómo debe de ser el Mesías. No era esa oportunidad. Y le pasa al cristiano cuando es perseguido, no le van a dar gran oportunidad de hablar. En programas de televisión, entrevistas, en redes sociales, apenas se empieza a decir algo que no les gusta, ya te callan, te cortan, te quitan el micrófono. Y pienso en Lutero, ¿no? Cuando Lutero fue citado a la reunión de príncipes, se llama dieta, una reunión de príncipes, a la dieta en la ciudad de Worms, que estaba el emperador Carlos V, el delegado papal, los inquisidores, los grandes teólogos, para juzgar a Lutero, se le preguntó si se retractaba de lo que había dicho. Lutero quiso contestar que pues de cuál de todas las cosas, él había escrito ya muchos libros, no podía retractarse de todas, puesto que muchas las propagaba incluso la Iglesia Católica, ¿no? Y cuando quiso discutir acerca de su postura, de la justificación, de las indulgencias, se le dijo claramente, no estás aquí para discutir, nosotros no venimos a discutir contigo, venimos simplemente a decir, ¿te retractas o no te retractas? Así es con Jesús, ¿no? ¿Eres el Hijo de Dios o no? Di sí o no, no queremos discutir, no queremos que nos convenzas, ni siquiera te tenemos en la estima suficiente al nivel teológico para ponernos a discutir contigo como de un colega a otro colega. Lutero contestó, pues no me retracto, si no me demuestran con la Biblia y con la justa razón, dígnese Dios asistirme, porque sabía que le esperaba la hoguera. Jesús sabe que le espera la condena a muerte,
que le espera la cruz, pero sabe también que defenderse no le va a salvar porque la gente no está dispuesta a conocer la verdad. Si a Lutero no lo quemaron es porque lo escondieron sus amigos, pero no porque se hubiera podido defender. Si Jesús hubiera dado todas las explicaciones, de todas maneras lo hubieran crucificado. Ya les expliqué cómo Sócrates dio una pieza de oratoria impecable sobre su inocencia y lo mataron. Así es como esto funciona. No me responderéis, dice Jesús, si yo les voy a preguntar no me van a responder ni me van a soltar. Y viene ahora, pues, otra vez pienso, ¿no?, en cómo Jesús sabe quién es. Lo va a afirmar en el siguiente renglón. Jesús sabe perfectamente quién es y está siendo tratado exactamente como lo contrario. Esto es muy difícil de soportar, ¿eh? Es difícil de soportar saber que Dios nos ha dado algo, que somos algo, que tenemos algo, y ser tratados como una basura, como un trapeador, es difícil. Si usted ha tenido que trabajar en el mundo donde no le reconocen nada de su trabajo, de su relación con Dios, si usted ha sido secuestrado y no importa quién era, solo lo están humillando, golpeando, amenazando, usted sabrá lo que habrá sentido Jesús. Vamos a leer en griego el verso 69. Dice lo siguiente: «Αποτούνην δε έστι ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εν δεξιόν της δυνάμεως του Θεού». Es el verso 69 que quiere decir «Αποτούνην δε este», pero desde ahora, de este ο Υιός του ανθρώπου, estará el Hijo del Hombre, καθήμενος, sentado, en δεξιόν, a la diestra, της δύναμης del poder του Θεού, de Dios. Entonces, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Este me ha parecido un versículo central en la medida en que, a pesar de la humillación, de la baja autoestima, de la subvaloración que nos inflige el maltrato y la ofensa, Jesús sabe quién es. Él sabe quién es. ¿Por qué puede, aunque se sienta angustiado y entristecido, aunque se sienta adolorido y humillado, aunque se sepa rechazado y escarnecido, por qué Jesús puede seguir perdonando a sus verdugos, a sus jueces? ¿Por qué puede seguir amando en medio de la injusticia? ¿Por qué puede mantener la dignidad del silencio frente a la injusticia y el odio? Porque sabe quién es. Y sabe que si sigue la voluntad del Padre y es un Mesías no glorioso para este mundo, humillado para este mundo, pero es glorioso para su Padre. Contrastemos el trono que los juzgadores esperaban, el trono material de haber visto un hombre sentado en un reconstruido trono de David dominando el mundo. Eso es lo que Jesús no tuvo, ni aspiró a ello, aunque el diablo se lo ofreciera. Jesús prefirió aceptar la voluntad del Padre, que era la copa de la amargura, del dolor, del sufrimiento. Pero sabía, y solo por promesa, no por su omnisciencia, sino por su fe como humano en la promesa divina, que el trono que heredaría no era un trono terreno, aunque fuese duradero, sino un trono, ¿qué diría yo?, universal, espiritual, universal en el sentido más amplio de la palabra. Como dice Colosenses, de las cosas visibles e invisibles. Y ahí estamos entrando en esa maravillosa paradoja que se constituye la predicación del cristianismo. Cuando el eterno está en el tiempo, cuando el que vive para siempre va a morir,
cuando el que es soberano del universo está siendo humillado, cuando el que se sienta en el trono espiritual, universal y eterno está siendo desconocido, torturado y ofendido, insultado, golpeado. Es una paradoja. Esa paradoja que les he dicho es la gloria de Dios, es el poder de Dios. ¿Dónde está la manifestación más grande del poder de Dios? No en la fuerza nuclear que mueve a las galaxias, sino en la debilidad de la cruz, en la aceptación amorosa de Jesús para ser humillado, para sufrir por amor a nosotros y paradójicamente para sufrir por amor a esas personas que son quienes le están golpeando. Sí, Jesús está dispuesto a morir, está dispuesto a ser golpeado, escupido, insultado, por amor a las personas que están haciendo eso. Es impresionante, ¿no? Estoy aceptando que me golpees por amor a ti que me golpeas. Estoy aceptando que me insultes, que me rechaces, que me humilles, por amor a ti que me rechazas y me humillas. Es la perfección del amor de Cristo. Cuando Pablo dice en la carta a los Corintios que tengamos la mente de Cristo, muchos están queriendo interpretar eso como, tener la mente de Cristo es que yo soy un genio para todo y que yo puedo decretar todas las cosas buenas porque soy un Cristo. Tener la mente de Cristo es esto, es la capacidad de amar a tal punto que puedo amar a aquel que me daña, de hacer algo por aquel que me daña. Jesús ya lo había dicho, ¿no? Pongan la otra mejilla, oren por sus enemigos, no paguen el mal con mal, sino paguen con bien al mal. Ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús no utiliza la palabra Cristo. Cristo es la traducción griega de Mesías. Había yo comenzado explicando que Mesías es el ungido, que era un rito judío, ¿no? Y que a partir de allí se proyectó un último Mesías, sacerdote, rey, profeta, que estableciera el reino de Dios. El aceite representaba el Espíritu Santo, así que este profeta último, este ungido por excelencia, el ungido por antonomasia, sería pleno del Espíritu Santo. De ahí que Jesús, y siempre debemos insistir en ello, que vivió en este mundo como perfecto hombre, hizo los milagros que hizo, predicó lo que predicó, discernió lo que discernió, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su rendición amorosa al Padre, su rendición absoluta al Padre, le permitía que no hubiese ningún obstáculo para que el Espíritu Santo plenamente le llenara, le gobernara en una intimidad amorosa con su Padre. Sin embargo, Jesús no retoma aquí el título Cristo. Le están preguntando si es el Cristo. Jesús responde de sí mismo como el Hijo del Hombre. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, o desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Recordemos que la diestra de Dios no es un lugar. Dios no está en un lugar allá arriba. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Todo lo que existe, nosotros mismos existimos porque estamos en Dios. Así que Dios tampoco tiene manos. ¿Por qué hablar de la diestra de Dios? ¿Será que Dios tiene 2 brazos y 2 manos? No. Todo esto es un simbolismo que usa una figura retórica o literaria que se llama antropomorfismo, ¿no? Es decir, se habla de Dios con forma de hombre para comunicarnos una idea, pero Dios no tiene forma de hombre. Dios es infinito, Dios es omnipresente. La diestra del poder significa toda la autoridad de la soberanía y del poder de Dios recae sobre Jesús. Por eso digo, Jesús no va a recibir un trono terrenal como se esperaba y como él pudo haber cedido a la ambición y a la tentación. Él esperó la prueba.
Si el Padre quiere la prueba, acepto la prueba. Si será después de la prueba que el Padre me dé otro trono, acepto el otro trono, porque nosotros no sabemos esperar. Queremos el placer y queremos las soluciones ahora, pero muchas no van a llegar ahora. Muchas soluciones y bendiciones vienen en la resurrección. Mucha gente quiere ofrendar para ser rico ahora. No va a ser rico ahora. Si el Señor le va a bendecir porque usted ofrenda, la mayor parte de esa bendición va a ser en la resurrección, no para que usted sea rico ahora. Jesús sabe esperar, pero sabe mirar. Esto es muy importante, ¿no? Más allá de la circunstancia de dolor, de humillación, de soledad, porque aquí Jesús está solo, ¿no? No hay amigos junto a Él, no hay un defensor, todos lo han abandonado. Recuerdo esas palabras que un día Pablo también dirá, todos me han abandonado. Así que no se sorprenda usted si un día dice, todos me han abandonado, ¿no? Pero a pesar de ese abandono, de esa soledad, de esa humillación, de ese estar rodeado de enemigos, Jesús no pierde la visión. Con todo el dolor de su corazón, su tristeza, no pierde la visión. ¿Y cuál es la visión? ¿En qué consiste la visión? No en soñar cosas grandes y proclamar lo que se nos antoja. La visión es entender qué es Dios en nosotros, quién es Dios en nosotros, cómo es Dios con nosotros. No es una visión de riqueza, de grandes cosas, de grandes logros y éxitos. La visión es la visión de Dios en nosotros. Por eso Jesús está todavía en un sentido muy lejos de su glorificación. Pero Él puede decir ya, ahora el Hijo del Hombre está a la diestra del poder de Dios. Porque esa es la paradoja. En la máxima debilidad y en la máxima humillación, Jesús está viviendo el máximo poder, la máxima gloria, el máximo amor de Dios, que triunfa sobre la muerte y sobre el mal. Y entonces todos dicen, luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Aquí hay que retomar una teología que los actuales judaizantes han olvidado, ¿no? Vean el equivalente. ¿Eres el Mesías o Cristo? Soy el Hijo del Hombre, por tanto eres el Hijo de Dios. De acuerdo con este pasaje, son títulos equivalentes. ¿Qué contesta Jesús? Vosotros decís que lo soy. Hay que entender la traducción de Casiodoro, ¿no? No significa, no lo soy, pero ustedes dicen, no significa eso. Significa, aunque ustedes lo digan por otros intereses y en incredulidad, es exactamente así como ustedes dicen. Y no he tenido necesidad de pronunciarlo yo. Han sido ustedes quienes, a pesar de sus actitudes equivocadas, lo han tenido que pronunciar. Esa es la verdad. Soy el Hijo de Dios. Eso es lo que está implícito. Y entonces, como les explicaba yo, estaban esperando ellos una prueba más fehaciente para poderlo condenar y la encontraron en las palabras de Cristo, que desde la perspectiva de ellos se autoacusaba. ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y entonces justificaron sus pasiones, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Leyes legales, por supuesto, pero ilegítimas, que justifican las pasiones. Argumentos que quieren convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. Porque se ha decidido la incredulidad. Por tanto, si Jesús es el Cristo, y nosotros lo hemos aceptado así, a diferencia de todos los judíos que saben que Jesús existió, pero han decidido que ese carpintero de Nazaret no fue el Mesías y que hay que esperar a otro. Nosotros hemos aceptado que Jesús es el Cristo, hemos confesado que Jesús es el Señor, pero ahora debemos estar claros que debemos estar con Él en el sufrimiento. Así como Jesús sufrió todo este cuadro que he tratado de describir, nosotros hemos de sufrir con Él. Más allá de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos que siguen idolatrando a la ley y quieren salvarse por la ley, no pueden ver en el sufrimiento de Cristo el amor divino.
Porque los que predican la prosperidad y el éxito y el liderazgo no entienden que estamos llamados a ser copartícipes, coherederos en el sufrimiento de Cristo. Más allá del legalismo que quiere dominar el mundo y que quiere ver en los incrédulos gente a la que Dios no eligió. No, la incredulidad es una decisión. Todo ser humano, no hay un ser humano que no tenga la oportunidad de decidir si ha de creer o si no ha de creer. Más allá de la contemporización con el mundo, porque hoy la teología liberal, la teología de género, la teología queer, la teología de la liberación, han olvidado que se trata de sufrir con Cristo. Quieren quedar bien con el mundo, quieren creer lo que todo el mundo cree, o quieren tomar las armas para imponer la justicia. Decidirnos a creer en Jesús y decidirnos por tanto a sufrir con Cristo es un acto de amor de parte nuestra. ¿Por qué Jesús sufrió? Lo acabo de explicar. Porque amaba aún a aquellos que le infligían el sufrimiento. Cuando yo decido sufrir con Cristo, estoy correspondiendo al amor de Cristo. Y esa es la invitación que yo dejo sobre la mesa para que usted asuma con toda conciencia y con todo amor el sufrir con nuestro Maestro.